Hoy tengo el gusto de visitar a un hombre de una historia fascinante. El entrevistado nació en Rosario. De joven, de pequeño, siempre quiso ser cura. Pero luego, con el tiempo, conoció el amor y en 1992 decidió casarse y formar una hermosa familia. Es padre de 2 hijas y nunca dejó de servir a Dios ni de anunciar el Evangelio. Es magíster en Sagradas Escrituras, licenciado en Psicología por la UBA, operador socioterapéutico en adicciones y presidente fundador de la Fundación Amico. Fue director de Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina y coordinador regional de la Federación Bíblica Católica para América Latina y el Caribe. Un biblista y un psicólogo que une fe y vida real como pocos. Con ustedes, Gerardo García Helder. Tuve la suerte de estudiar en la Universidad Nacional de Rosario algo de licenciatura en Historia, después estudié Filosofía, Teología. En ese tiempo, para estudiar Teología sí o sí, había que primero estudiar Filosofía. Sí. Y cuando terminé de estudiar Teología, bueno, me di cuenta que la mayoría de los problemas nuestros no son teológicos, sino psicológicos. Entonces ahí hice la licenciatura en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, 8 largos años estudiando Psicología en esta prestigiosa Universidad de Buenos Aires, y ahí también adquirí muchas herramientas para repensar mi forma de entender la espiritualidad, la religión, y me ayudó mucho para acompañarme a mí mismo y acompañar a otros en ese proceso de crecimiento en la espiritualidad. Cuando vos dejás los hábitos, ¿sentías que te estabas traicionando vos mismo, bueno, para estudiar psicología? ¿O fue algo que no lo sentiste así y fue una transformación? No, yo creo que, digamos, yo cuando miro hoy mi vida para atrás veo un orden. Cuando miro para adelante no veo nada claro, no sé qué va a pasar conmigo dentro de un rato. Y dice presente igual. Pero cuando miro para atrás yo digo, veo un orden, como que yo fui haciendo un proceso de cada vez mayor liberación. Hay un libro muy lindo, Una vida de San Agustín, que el autor tituló Ni ángel ni demonio, hombre. Y él se hace una pregunta, el autor, dice, ¿de qué y a qué se convirtió San Agustín? Y se contesta, Agustín se convirtió de él a él mismo. Entonces yo, mirando mi vida para atrás, digo, yo siempre fui Gerardo. Gerardo en un ámbito, Gerardo en otro ámbito. Hay cosas mías que se dan desde la cuna, desde que yo me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el ser contestador, el mirar siempre desde otro ángulo, el ir por el camino no convencional. Siempre fue lo mío. Mi experiencia me dice que muchas personas que se meten en lo espiritual, en lo religioso, como que terminan atascadas, ¿no? Se paralizan, se llenan de miedos, de prejuicios. La religión, que es un río, al final los termina ahogando. En vez de ir al río a disfrutar, a bañarse, a hacer un picnic, se terminan ahogando, ¿no? En ese río de la religión. Y el estudio de la psicología me ayudó mucho a repensar eso y a tener otras herramientas para compartir. Bueno, algunos las toman y otros no. Hay muchos que en el ámbito religioso me ven a mí como un lobo disfrazado de oveja, porque claro, yo hago cuestionamientos, no tengo problema en dialogar. Sí. O sea, a mí una persona que piense distinto no me preocupa, al contrario, siempre me va a aportar algún pensamiento, ¿no? Y entonces, cambiar nuestra forma de acercarnos a las problemáticas personales o ajenas. Primero siempre con una mirada así de comprensión. A ver, ¿por qué esta persona actúa de esta manera? No ir desde los juicios, no ir desde los manuales, sino ir a escuchar. Y me va a ayudar a hacer que sea más crítico, autocrítico conmigo mismo, ¿no? En eso también, en psicología, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de un neurótico, me gusta hablar de una persona con estructura neurótica. Una persona con estructura psicótica, una persona con estructura melancólica, no un melancólico, no un psicótico. Sí.
Entonces, no catalogar a la persona por su estructura, por su pensamiento, por su estilo de vida, ¿no? Claro. Entonces, vos sos Maxi, después tendrás tus cosas. Exacto. Pero lo importante es que vos sos Maxi y que yo te trate como a Maxi. Claro. Espiritual, el psicólogo, Claro. ante todo, es un enfermo, es un herido. Claro. Él también tiene sus motivos de dolor y entonces, primero, tiene que ser consciente de esto, Claro. para recién poder después ayudar a otro. Claro. No habla desde la perfección, desde el bronce, no, habla desde el barro. A mí me gusta distinguir entre el dolor y el sufrimiento. El dolor forma parte de nuestra vida. Me acuerdo cuando yo era chico que a veces me dolían las rodillas y yo le decía, mamá, me duelen las rodillas. Mi mamá me decía, estás creciendo. El dolor forma parte de la vida. El problema es el sufrimiento. Si yo pensara que ese dolor de rodillas es porque soy un tonto, porque soy un anormal, porque soy un depravado, por lo que sea, Sí. al dolor le sumo sufrimiento. Claro. Me fue mal en una relación de pareja. Bueno, un fracaso, ¿quién no lo tiene? Ahora, si vos a ese fracaso le sumás un montón de cosas que te culpabilizan, que te victimizan, vas a sufrir. Exactamente. Entonces, digo, esto me parece que es por ahí la función del acompañante espiritual o del psicólogo. Claro. Cuando yo estudié psicología, te decía, por ejemplo, que yo me anotaba en las carreras que hablaban de cuestiones de género, que en ese momento estaban manejadas fundamentalmente por mujeres de una determinada corriente feminista. Ok. Y muchas veces a mí me cuestionaban por mis posturas. Claro. Que ellas las consideraban no correctas. Entonces digo, ¿pero cómo? Son feministas, defienden los derechos de la mujer. Yo hago lo mismo, a lo mejor con otra caja de herramientas, Claro. con otra visión, y no lo toleran. Entonces, ¿qué clase de feminismo es este? ¿No? Y muchas veces me pasa también eso en algunos ambientes que se dicen de apertura. Son abiertos para los que piensan como ellos. Pero no, uno tiene que ser abierto incluso para entender el pensamiento de los del demás. otro. Claro, las personas así que tienen una espiritualidad muy profunda no suelen encajar en lo que hacemos todos. Entonces, este es el gran problema. ¿Cómo dar espacio, ¿no?, a esas personas? ¿Cómo permitir que se desarrollen esas personas en nuestras comunidades? No es fácil. ¿Sentís que tal vez hoy la gente joven se ha perdido, sí, no tiene tanta fe y se ha alejado muchísimo más de lo que es la iglesia? No, yo diría que el problema de los jóvenes en general, estamos haciendo una generalización, ¿no? El problema de los jóvenes en general es que los que tienen un pensamiento más crítico, más dialogal, encuentran en la mayoría de nuestras religiones solo doctrinas y rituales, y eso no alcanza para tener un camino de espiritualidad. No encuentran acompañamiento en su proceso espiritual. Otros, en cambio, justamente lo que necesitan es eso, y entonces van a los cultos que son más conductistas, ¿no?, en donde los hacen sentir pecadores, les exigen un montón de cosas, de separación con la vida habitual. Entonces ahí se sienten cómodos, vistiendo distinto que los demás, comiendo distinto que los demás. Por ejemplo, no pueden fumar, no pueden tomar alcohol, no pueden hacer esto, lo otro. Los separan del resto y entonces ahí se sienten bien. Bueno, estos jóvenes encuentran en esos lugares su lugar. El problema es un joven, digamos, común y corriente, que tiene su trabajo, que tiene su vida de relación sentimental. Muchas veces no encuentra en nuestros ámbitos un lugar de crecimiento espiritual. El problema no lo tienen los jóvenes, el problema lo tiene una estructura eclesial que tiene que cambiar. Hay un cambio de época y creo que las religiones no son conscientes de esto. Entonces muchas veces surgen movimientos dentro de las religiones que son neoconservadores.
O sea, rescatan estructuras que ya están pasadas. Claro. Y sin embargo tienen adeptos. ¿Por qué? Porque esas estructuras dan como seguridad. Vos haces esto, esto, esto y esto, vos no haces esto, esto, esto y esto, y está bien. En cambio, cuando a vos te dan un espacio de libertad, si nosotros leemos los evangelios, por ejemplo, en el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, hay unos discípulos del Bautista que en un momento dado siguen a Jesús. Jesús se da vuelta y pregunta, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán. No les da la dirección, no les da el WhatsApp. Vengan y verán, hagan experiencia. Esto es lo que muchas veces nos está faltando, lugares donde podamos hacer experiencia, ¿no? ¿Sentís que puede cambiar en algún momento igual la iglesia en sí y ser mucho más abierta o sea, romper estructuras? ¿Sentís Sí. que lo vas a llegar a ver o que se puede llegar a ver? Yo lo voy a llegar a ver. Bueno, vos tenés más posibilidades que yo, Claro, totalmente. pero yo creo que ya lo estamos viendo, o sea, hay cambios. Lo que pasa es que esos cambios muchas veces se dan por fuera de las estructuras, Claro. ¿no? Es decir, la gente que quiere hacer un camino de espiritualidad se termina yendo, porque nosotros le complicamos. Ya es difícil encontrar una familia que se junte para almorzar o cenar. Cada uno lo hace en su tiempo, con su régimen. Y entonces, Eso porque rozamos, o sea, estamos en un mundo mucho más individualista. ¿No? ciertamente, pero ese mundo así tan individualista permite que justamente ciertas individualidades que no encajarían en un formato, Sí, bueno, se puedan desarrollar con libertad. claro. Una persona que busca y busca y busca trabajo en lo que se preparó y no le dan ahí cabida. Y un buen día empieza a probar otra cosa y le va muy bien. Te dio la psicología que tal vez no te daba la teología en su momento. Bueno, cuando yo estudié teología, fundamentalmente te presentaban la teología desde un autor, ¿no? Entonces, bueno, Santo Tomás dice tal o cual cosa, pum, 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 pum. Entonces yo estudié teología de pensamiento único, teología direccionada. La psicología me abrió el panorama, porque, por ejemplo, muchos de mis profesores me decían, Freud en 1905, pero en 1908. Claro. O sea, uno veía a lo mejor el mismo autor, o Freud dice esto, pero Lacan dice esto, Claro, distintos Jung intérpretes dice y lo otro, hasta claro. el propio filósofo con otras teorías dependiendo del tipo. Abordar lo mismo. Y después yo tuve la gracia grandísima de poder hacer la maestría en Sagradas Escrituras en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, que era un instituto ecuménico, en donde estudié la Biblia de forma científica, no desde la doctrina, sino desde la literatura, ¿no? Como un texto literario. Uno podía estudiarlo teniendo fe o no teniendo fe. Exacto. Eso me dio otra perspectiva, que lo agradezco muchísimo. Agradezco a la psicología y después agradezco a digamos, la fruta del postre, ¿no? En mis estudios, esta maestría, que yo siempre digo con orgullo, soy el único varón católico romano que tiene ese título en el país. Porque después cerró el instituto y ese título ya no se da más, es un título específico, Magíster en Sagradas Escrituras, estudiando la Biblia científicamente, como un libro. Si uno tiene fe o no es otro tema. Eso me parece que es muy bueno. Y a veces la dogmática hace que uno tenga una visión reducida. O sea, yo me considero católico romano y acepto los dogmas de mi religión, pero los dogmas para mí no son la última palabra, porque la última palabra la tiene Dios. Los dogmas son un acercamiento a Dios que siempre es un misterio. San Agustín decía, ¿lo entendiste? Ya no es Dios. Entonces, cuando un psicólogo cree que entiende a un paciente, no entiende nada. ¿Perdió el tiempo estudiando tal o cual disciplina que no pudo ejercer? No, para perdió nada. el tiempo para nada.
Entonces, no tengamos miedo en adquirir nuevas herramientas, no tengamos miedo a abrirnos a nuevos conocimientos, a escuchar, a ver comportamientos distintos. Eso, no hay que tener miedo. Esto me parece estupendo. Nunca sabemos cuándo llegamos a donde tenemos que llegar. Claro. Por eso, es lindo mirar nuestro pasado y encontrar la acción de la gracia de Dios en ese pasado. Dios me fue llevando. Para mí, jamás la religión puede ser motivo de guerra, de discusión, de pelea, ¿no? La religión tiene que ser justamente motivo de unión, de comprensión. La palabra tolerancia no me gusta a mí, porque yo entiendo que tolerante es aquel que se cree en la verdad y entonces tolera. Bueno, pobre Maxi, es demasiado joven, claro. Entonces te tolero. No, respeto, escucha. Eso para mí es lo que... Entonces yo voy por el lado de la comprensión, no de la tolerancia. Entonces uno tiene que comprender por qué se comportan de tal o cual manera, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, cuando uno estudia la historia de nuestro país, a mí que me ha tocado vivir en los años de la represión, de la cual por supuesto no soy partidario, sí, pero comprendo ciertos comportamientos. Sí, son excesivos, son injustos, son depravados, pero comprendo la lógica del que actúa así. No todas las personas lo hicieron con mala intención. Yo creo que hubo gente que pensaba que estaba haciendo lo justo. Para mí se equivocaban, sí, pero tal vez creyendo que hacían lo correcto. Porque yo me acuerdo cuando era chico el miedo que le teníamos al comunismo. Era un fantasma. Entonces muchos creyeron que combatían al comunismo. Para mí estaban equivocados, pero lo hacían de buena fe, ¿no? Entonces digo, esto es lo que uno tiene que aprender a distinguir. Ahora hace poquito, ¿no?, en España se dio el caso de esta chiquita que decidió su propia muerte, sí, ¿no?, la eutanasia. Yo no puedo estar de acuerdo con la eutanasia porque yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero por otro lado comprendo a esa criatura porque tuvo un dolor que no supo manejar y a lo mejor no se encontró con personas que la puedan ayudar. Entonces, pobrecita, optó por eso, ¿no? Entonces, esta me parece que es la actitud que nosotros tenemos que tener, comprender. Hay un santo muy interesante, San Felipe Neri, que vivió allá por el 1500 en Roma. Él vivía era párroco de la parroquia Santa María la Nova, cerca al Vaticano, del otro lado del Tíber. Cuando llevaban a un condenado a muerte, en ese tiempo los papas, como todos los monarcas de la época, condenaban a muerte a personas por distintos delitos o porque no lo querían tener vivo. Cuando pasaba el cortejo que llevaba a la horca a esos condenados, Felipe Neri iba corriendo atrás de la carroza 2 o 3 cuadras y gritaba: ahí va Felipe Neri si la gracia de Dios no lo hubiera sostenido. Entonces, cuando uno ve a una persona que comete un delito, dice: ¿quién sabe? Si yo hubiera estado ahí, tal vez no hubiera hecho lo mismo, claro, o peor. Nuestro país está lleno de personas que han caído en actos de corrupción. Gobernantes que han aprovechado su tiempo en el gobierno para enriquecerse ilícitamente. Eso está mal, pero es comprensible. Es comprensible, porque ya lo vieron hacer a otros y porque la justicia es tan lenta y a veces es tan injusta. Entonces, yo espero que empecemos a cambiar como sociedad, que seamos una sociedad más justa, en donde se exija que cada uno cumpla con aquello que se comprometió. Cuando uno se recibe como psicólogo, como médico, tiene que hacer un juramento de que va a usar eso en provecho de sus pacientes.
¿Qué tan importante es el psicoanálisis para el ser humano hoy en día? Bueno, yo creo que a muchas personas le ayuda, ¿eh? Aunque más no sea encontrar un momento en la semana, en el mes, para pararse y hablar de sí mismo, ¿no? Salir de la vorágine a la que nos lleva la vida de todos los días, que me están por cortar la luz, que no llego a pagar la tarjeta, que me están ofreciendo un crédito en cuotas para poder pagar la tarjeta, Claro. que tengo que llevar a mi hijo a inglés y después tengo que salir corriendo porque tiene básquet. Tomarse un momento para uno mismo y hablar de sí y de lo que nos angustia, Sentís me parece que que es muy bueno. Claro, sentís que no estamos acostumbrados. Bueno, yo no hice psicoanálisis hasta grande. Es más, ahora dejé hace ya 1 año y medio que no estoy con el psicólogo, pero sentís que hoy en día mucha gente tal vez lo necesita y no se da cuenta por cómo se vive también. Sí, pienso que sí. Pienso que sí, que es una herramienta útil. Yo no diría para todas las personas. De hecho, los que hacemos análisis también nos tenemos que analizar, porque Claro. necesitamos supervisión, necesitamos acompañamiento. Herramienta muy útil, pero no es indispensable. Las cosas más importantes de la vida no son indispensables. Indispensable es comer, beber, descomer, desbeber. Eso es lo indispensable. Después lo demás, por ejemplo, hacer deporte, ¿no? Yo no necesito ir a nadar todos los días, pero gracias a que voy a nadar todos los días tengo cierta armonía, Claro. me siento bien, Claro. no estoy tan achacoso, ¿no? En la ciudad, en la cultura actual, cada uno va por su lado y estamos llenos de 1001 compromisos, muchos de ellos que no llevan a nada, que no aportan demasiado y que nos hacen gastar energía, nos distraen. Entonces, esto, ¿no? Yo creo que por eso tal vez en muchas ciudades están surgiendo lo que se llaman las tribus urbanas, que son grupos que tienen códigos particulares que entienden entre ellos, entonces se visten de una manera determinada, usan tales tatuajes o consumen determinadas sustancias que los identifican, y tal vez las religiones podrían funcionar como tribus urbanas. Podrían, ahora lo estoy pensando esto, tal vez las religiones podrían tener esa función de ser como oasis dentro de la turbulencia de la vida moderna. ¿Quién sabe, no es cierto? Si tengo que preguntarte quién es Gerardo García Helder. Bueno, Gerardo es una pequeña huella sobre la arena cerca de la orilla del mar. En cualquier momento la ola pasa y no queda ni rastro, pero mientras estuvo, la huella tuvo un sentido. Gracias, Gera. Muchas gracias, amigo. Muy bien. Gera. Espero que logres hacer algo. Hermoso. Todo Sí, esto. sí.